nuestra clase sobre Apocalipsis. Así que vamos a seguir, hermanos, con nuestro estudio, agradeciéndoles nuevamente el hecho de que estén aquí en este miércoles, mitad de semana, hermanos, para seguir con nuestro estudio que estamos teniendo, hermanos, sobre Apocalipsis. Y estamos viendo, hermanos, la carta a la iglesia de Éfeso, y hemos visto el saludo que Pablo le da a la iglesia, que el Señor le da a la iglesia, no Pablo, el Señor le da a la iglesia en ese momento. Y estábamos viendo cómo Éfeso llegó a ser una ciudad importante para el Evangelio. Pablo, según lo cuenta el libro de los Hechos, pasó 3 años allí trabajando con los hermanos. También vimos cómo desde allí él propagó el Evangelio, según Hechos 19:10. Y muy probablemente, decíamos, cada una de estas 7 iglesias que son mencionadas aquí, muy probablemente pudieron haber sido establecidas durante esos 3 años en que Pablo estuvo predicando el Evangelio en ese lugar. Tal vez desde Éfeso entonces se establecieron esas iglesias. Y, hermanos, algo importante que también vemos es que ellos fueron advertidos sobre falsos maestros en Hechos capítulo 20, verso 30. Más tarde, en 1 de Timoteo capítulo 1 y verso 3, Timoteo fue dejado allí en Éfeso, hermanos, para contrarrestar a los falsos maestros. Y después de eso, ya no sabemos más de la iglesia de Éfeso, sino hasta aproximadamente 25 o 30 años después, que es cuando el Señor les manda esta carta a través del libro de Apocalipsis. Así que lo que sabemos además de ellos es que era una iglesia que permaneció muchos años, y por la información extrabíblica sabemos que Juan, el apóstol, estuvo allí y que probablemente de allí fue donde fue llevado para el exilio en la isla de Patmos, y luego fue eventualmente liberado, y según dice la tradición no inspirada, Éfeso se convirtió en el lugar donde finalmente Juan falleció. Decíamos que también la tradición no inspirada dice, hermanos, que probablemente este fue el lugar de María, la madre de Jesús, ya que después de la destrucción de Jerusalén, Juan aparentemente cuando fue a vivir a Éfeso, y ahí, hermanos, en Éfeso debió de haber llevado a María, puesto que Jesús se la había encargado. Pero todo eso es información extra bíblica, hermanos. No tenemos una base bíblica para decir que así haya sido. Pero si de repente usted escucha algún comentario sobre eso, bueno, sepa que en eso es donde tiene su raíz. Ahora, vamos a ver la siguiente parte de la carta, esta que le dio o que mandó el Señor a la iglesia de Éfeso, hermanos. Y en el mismo capítulo 2, verso 1, se hace la descripción de Jesús. Recuerde que cada carta tiene generalmente esta misma estructura. Hay un saludo, hay una descripción de Jesús, hay un elogio, hay también después una censura, en el caso que sea necesario, hay una advertencia y una amenaza, hay una exhortación y hay una promesa. Así que después del saludo tenemos la descripción de Jesús. Y la descripción de Jesús está ahí en el verso 1, dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Bueno, una de las cosas, hermanos, que podemos ver aquí, o básicamente hay 2 cosas fundamentales, hermanos, 2 verdades fundamentales que se ven en esta descripción de Jesús. Cuando dice el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Básicamente se habla de su poder y su protección, y también se habla de su presencia y de su percepción. Primero dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Bueno, ya explicamos qué significa esto, vimos también cuál es el significado de esas 7 estrellas que tiene en su diestra. Las 7 estrellas, Jesús mismo dijo que el misterio de las 7 estrellas y de los 7 candeleros que se mencionan ahí, las 7 estrellas, dice, son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros, las 7 iglesias. Así que, por lo tanto, hermanos, aquí el hecho de tener a las 7 estrellas en su diestra, la palabra, o la diestra más bien, era algo que daba a entender la fortaleza o el poder. Así que lo que está diciendo aquí es que Jesús tiene en su mano para proteger a la iglesia.
Así que la fortaleza de esta iglesia, de la iglesia de Éfeso, no dependía de qué tan buenos o qué tan fuertes eran ellos, sino dependía de Jesús. Dependía de que el Señor los tenía en su mano protectora para cuidar de ellos. Se cuenta la historia, hermanos, de que Domiciano, que es el emperador que estaba en funciones en este tiempo, mandó hacer algunas monedas. Acuérdense que cada emperador hacía sus propias monedas, y estas monedas tenían, en la imagen, tenían a su hijo sosteniendo un grupo de estrellas, ¿sí? Y eso lo que daba a entender era el poder que tenía para poder, hermanos, sostener al universo. Así que eso es lo que quería dar a entender Domiciano con esa moneda que él había hecho circular. Bueno, acá el hecho de que Cristo sea el que tiene en su diestra estas estrellas, da a entender que Él es el que está al mando. Jesús, hermanos, tiene un agarre tan fuerte, hermanos, que es en realidad imposible que por voluntad de Él nosotros podamos caer de su mano. Es imposible que Él nos descuide para que caigamos de su mano. Pero por voluntad nuestra sí puede ser posible. Por voluntad nuestra sí podemos salir de su protección si nosotros, hermanos, renunciamos a su cuidado, si nosotros nos alejamos de Él. Tiene, hermanos, la iglesia, Jesús, cuando la presenta así, lo que está diciendo es que tiene a la iglesia firmemente sostenida. Jesús dijo que todo lo que el Padre le dio, Él lo tiene y que nadie se lo va a arrebatar de su mano. Algunos han malinterpretado esto y han dicho que eso significa que los cristianos no podemos perder la salvación. En realidad Jesús no está diciendo eso. Jesús está diciendo que Él tiene suficiente poder como para que nosotros nunca caigamos, siempre y cuando nos mantengamos fieles a Él. Es decir, la solidez que podemos tener en Cristo no depende de Él, depende de nosotros. Depende de que nosotros quieramos estar sostenidos por Él. Por eso Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Nadie puede separarnos del amor de Cristo, porque el amor de Cristo es perpetuo. Pero sí hay algo que puede separarnos del amor de Cristo, nosotros mismos. Nosotros mismos sí podemos separarnos del amor de Cristo, pero Él de nosotros no. ¿Sí? Así que entonces, hermanos, esto es lo que se da a entender aquí. Hoy también nosotros, así como la iglesia de Éfeso, dependemos en Cristo. Dependemos del Señor, hermanos. Nuestra fuerza, nuestra fortaleza, nuestro sostén, hermanos, está en el Señor. Él es el que nos sostiene fuertemente en su diestra, hermano, para que nosotros podamos mantenernos en Cristo. No habría otra forma, hermanos, de tener fortaleza si no fuera, hermanos, estando sostenidos por el Maestro. Pero luego dice, y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto. Esta es la segunda descripción. ¿Sí? Se me olvida moverle aquí, hermanos, ¿verdad? Se me olvida moverle aquí. Luego dice que su presencia y percepción es vista ahí, hermanos, cuando dice que Él está en medio de las 7 candeleros de oro. ¿Ok? Así que entonces veamos esto. Jesús anda en medio de la iglesia. El Señor, hermanos, está en medio de la iglesia y Jesús, hermanos, inspecciona la iglesia. Jesús está inspeccionando, creo que tenemos un visitante, ¿verdad? Un visitante gatuno, ¿verdad? Agárralo, Nayeli, ¿no? Bueno, he predicado en lugares, hermanos, donde ha habido perros, hermanos, ¿ok? Literalmente hablando, pero nunca me había tocado predicar donde estuviera un gatito, y bueno, ahora está un gatito, ¿sí? Así que entonces, no nos distraigamos, hermanos, ya lo tiene Horacio, ahorita lo saca y ya está arreglado el asunto. Jesús anda en medio de la iglesia, hermano, y mire esto, Jesús anda en medio de la iglesia, Él anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice aquí. Entonces Él tiene la capacidad para inspeccionar a la iglesia, hermanos. Cuando Él inspecciona a la iglesia, Él puede ver los puntos débiles que la iglesia tiene, pero también puede ver los puntos fuertes que la iglesia tiene. Esto es lo que va a hacer aquí con Éfeso. A la iglesia de Éfeso le va a decir que tiene muchas cosas buenas, pero de repente le va a decir, pero tengo contra ti, ¿sí? Esto y esto. Por lo tanto, hermanos, Jesús tiene la capacidad, porque está en medio de la iglesia,
tiene la capacidad de percibir lo que pasa en la iglesia. Él tiene la habilidad de inspeccionar lo que sucede con cada uno de los miembros que formamos la congregación. Ve nuestras debilidades, pero también ve nuestras fortalezas. Ahora, por esa capacidad que Él tiene de poder inspeccionar a la iglesia, por su presencia y su percepción, Él también puede diagnosticar el estado espiritual de la iglesia. Puede decir en qué situación estamos, ¿sí? Él sabe la situación espiritual de cada uno de nosotros. Si nosotros pensamos que podemos ocultar algo del Señor, nos equivocamos. Él tiene ojos como llama de fuego. Él anda en medio de la iglesia. Su percepción le permite hacer un diagnóstico correcto del estado espiritual. Además de eso, hermanos, Él hace esto, número uno, porque Él tiene el derecho. Él tiene el derecho de hacerlo, porque Él es el dueño de la iglesia es de Cristo. La iglesia la compró Él con su propia sangre. Por lo tanto, tiene el derecho de inspeccionar a la iglesia, de diagnosticar a la iglesia. Pero además tiene la responsabilidad de hacerlo. Dicho esto, hermanos, en el sentido de que Él, hermanos, le interesa a la iglesia. Y Él quiere que la iglesia sea salva. Él quiere que la iglesia crezca. Él quiere que la iglesia madure. Él quiere que la iglesia corrija el estado espiritual equivocado, si es que éste existe. Así que tiene tanto el derecho como la responsabilidad, pero también tiene los recursos para inspeccionar. ¿Sí? Cuando Jesús, hermanos, sanó a aquel hombre del que se habla en Marcos capítulo 2, cuando sanó a aquel hombre que había sido cargado por 4 muchachos o 4 personas, y luego, hermanos, que abrieron el techo para bajarlo por ahí, y Jesús le dice a aquel muchacho: hijo, tus pecados te son perdonados. La gente ahí empezó a decir: ¿quién es este que puede perdonar pecados? ¿Qué acaso no esto lo puede hacer? ¿Qué acaso esto no solamente lo puede hacer Dios? Entonces Jesús, dice la Escritura, que Jesús conocía lo que cavilaba en esos corazones. Ellos ni siquiera dijeron esto con palabras. Era algo que habían pensado, pero Jesús, hermanos, es Dios y puede conocer perfectamente lo que las personas pensamos. Así que Jesús, hermanos, tiene los recursos para inspeccionar. Él puede ir aún a lo más profundo de nuestro corazón y conocer cuáles son nuestras intenciones. Así que si puede saber cuáles son nuestras intenciones, ¿cómo no va a poder saber cuáles son nuestras obras o lo que estamos haciendo? Así que en esta descripción de Jesús, nosotros podemos contemplar estos 2 aspectos. Por un lado, podemos contemplar, hermanos, su poder y protección para sostener a la iglesia, pero también podemos contemplar su presencia y percepción para inspeccionar y para diagnosticar a la iglesia. Así que eso es la descripción que se hace de Jesús. Esta descripción, hermanos, va a estar íntimamente relacionada con lo que Jesús va a decir después sobre la iglesia de Éfeso. Así que ahora, hermanos, en la estructura de la carta se va a hablar del elogio que el Señor le hace a la iglesia de Éfeso. ¿Sí? Hay varias cosas que Jesús va a decir aquí. ¿Ok? Y esas básicamente están del verso 2 al verso 3 y el verso 6 también. Mire lo que dice el verso 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Ya has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Ahora mire también el versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Bueno, Jesús, hermanos, a cada iglesia que le va a dar un elogio, que decir que va a decirle cosas buenas que ellos estaban haciendo, siempre va a empezar por esto. Siempre va a empezar primero por el elogio. Y si hay que darle alguna advertencia, o si hay que señalar, hacerle alguna censura, lo va a hacer después de decirle las cosas buenas. ¿Sí? Qué contrario a lo que hacemos nosotros regularmente, ¿verdad? Regularmente nosotros vamos y primero decimos lo malo y lo bueno ni siquiera lo consideramos. ¿Sí? Jesús no es así. Los apóstoles no fueron así.
los apóstoles primero hablaban de las cosas positivas que tenía la iglesia y luego les empezaban a decir lo malo. Por ejemplo, cuando Pablo escribe a los Corintios, hermanos, es bien importante que en el primer capítulo les dice que en cuanto a los dones milagrosos, ellos los tenían todos. ¿Sí? Y les da una motivación tremenda al decirles las cosas buenas que ellos tenían. Pero todavía no acaba el capítulo 1 y en el verso 10 les empieza a decir acerca de que estaban en desunidad. Pero primero empezó diciéndole las cosas positivas. Jesús va a hacer esto aquí. Va a elogiar a la iglesia de Éfeso primero y luego le dirá también lo que está mal. Así que primero dice, yo conozco tus obras. ¿Sí? Yo conozco tus obras. Este conozco, hermanos, es un conocimiento pleno, un conocimiento perfecto. Jesús puede conocer las obras de la iglesia, sean buenas y sean malas, porque ante los ojos de Él todo está desnudo, según lo dice Hebreos 4:13. ¿Sí? Así que estaba yo creo que hasta de más que Jesús dijera, yo conozco tus obras, porque definitivamente ellos sabían que las conocía, porque sabían quién era el Señor. Está de más que nosotros dudemos si hay algo que le podemos esconder al Señor, hermanos. Está de más eso. No hay nada que le podamos esconder al Señor. Él conoce las obras. Si esta carta estuviera siendo dirigida a la iglesia en San Bernabé, pudiera decir muy fácilmente, escribe al ángel de la iglesia que está en San Bernabé, el que tiene las 7 estrellas en su mano, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras, San Bernabé. Y a temblar, hermanos, a temblar, porque Él conoce nuestras obras. ¿Sí? Así que Jesús empezó a decir esto. Ahora, ¿qué es, hermano, lo que Jesús va a elogiar de ellos? Primero, va a elogiar el servicio y la perseverancia que ellos tenían. Esto básicamente lo vemos aquí en el capítulo 2. Fíjense cómo dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. ¿Ok? Luego en el 3 dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Este arduo trabajo, hermanos, en el griego indica un trabajo extenuante, un trabajo que lleva hasta el agotamiento, hasta el cansancio extremo. Esta era una de las congregaciones, hermanos, que nunca paraban de tener actividad. Siempre estaban haciendo algo. Siempre había movimiento, siempre había algo que hacer. Al punto que terminaban completamente exhaustos de trabajar para la iglesia. Eso es lo que significa aquí, que tenían un arduo trabajo. Dice Jesús, yo conozco tu obra y tu arduo trabajo. Conozco tu arduo trabajo. ¿Sí? Por eso dice en el 3 que ellos habían trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y luego dice, y no han desmayado. Es decir, que a pesar de que estaban completamente cansados, sin embargo no desmayaban. No eran del tipo de cristianos de hoy en día que dicen, yo ya me cansé, ahora que lo haga otro. No era el tipo de cristianos que decían, yo porque siempre lo voy a hacer, porque los demás no. No, era el tipo de cristianos que lo hacían una vez y estaban puestos para hacerlo la siguiente vez otra vez. ¿Sí? Estaban siempre listos. Porque a pesar de que el trabajo era extenuante, sin embargo, no desmayaban, no se cansaban. Bueno, no se cansaban en el sentido de que a pesar de que se cansaron físicamente, sin embargo, estaban listos para seguirlo haciendo otra vez. Ahora, fíjese esto, cuando ellos trabajaban, lo hacían inclusive dentro de dificultades. Por eso dice el verso 3, y has sufrido. En el verso 2 dice, tu arduo trabajo y paciencia. Es decir, la paciencia, cuando se usa esa palabra en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, tiene mucho que ver con la capacidad que tienen las personas para perseverar en el Evangelio o en las cosas buenas a pesar del sufrimiento. Por eso es que en el verso 3 dice, y has sufrido y has tenido paciencia. El sufrimiento, las adversidades, nunca pudieron detener el trabajo que esta congregación tenía. ¿Sí? ¿Cuáles hayan sido las dificultades? No lo sé, pero probablemente
Muchas de esas dificultades tenían que ver con la persecución. Y la persecución, hermanos, en estos tiempos consistía de la posibilidad de perder sus casas, la posibilidad de quedarse sin trabajo, la posibilidad de perder la familia, la posibilidad de ser preso, la posibilidad de ser azotado, la posibilidad de ser muerto inclusive. Pues a pesar de enfrentar esas dificultades, ellos no dejaron de trabajar hasta cansarse, ¿sí? Así que entonces, su servicio y su perseverancia es algo que el Señor elogió aquí. En Gálatas capítulo 6 y verso 9, fíjese lo que la Escritura dice, y es algo que nosotros debemos aprender y que podemos aprender también aquí de la iglesia de Éfeso, en esta parte del elogio que Jesús hace a esta congregación. ¿Qué dice Gálatas capítulo 6 y verso 9, hermanos? Hermana Olga, ¿puede leerlo, hermana? No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Ok, no nos cansemos de hacer el bien. Éfeso era una congregación así. Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Sí? A su tiempo segaremos indica que hay un momento en el cual Dios va a recompensar el bien que estamos haciendo. Pero Pablo dice, si es que no desmayamos. Es decir, si es que perseveramos en hacer lo correcto, si perseveramos en hacer el bien. La iglesia de Éfeso, hermanos, había perseverado en trabajar para el Señor, a pesar de que el trabajo era arduo. Y a pesar de que las dificultades se habían hecho presentes en sus vidas, ellos habían sufrido con paciencia esto, pero no habían dejado de servir a Dios. ¿Sí? Así que eso es algo positivo, es parte del elogio que Dios le hace a la iglesia de Éfeso. Luego, también habla de su solidez doctrinal. No solamente era una iglesia de mucha actividad, sino también era una iglesia que había aprendido a mantenerse en la doctrina y había aprendido a repeler a los falsos maestros. Esto es bien interesante, hermanos, porque si usted recuerda lo que dijimos en la clase anterior de cómo Pablo en Mileto llamó a los ancianos de la iglesia y les dijo que deberían de tener cuidado de ellos mismos, ¿sí? Que deberían cuidar a la iglesia en la que el Espíritu Santo les había puesto por obispos para apacentar, dice, la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Pablo luego les dijo, porque yo sé que después de mi partida se levantarán hombres corruptos, hombres que hablarán palabras infladas, palabras malignas, y van a arrastrarlos a ustedes. Así que Pablo les advirtió acerca de la posibilidad de falsos maestros. Luego, el pasaje que veíamos hace ratito de 1 Timoteo capítulo 1, verso 3, Pablo dice que a Timoteo lo dejó en Éfeso para que mandase a algunos que no enseñasen diferente doctrina. Es decir, una vez más, Pablo se encargó de que la iglesia en Éfeso pudiera mantenerse sana en la doctrina. Tal vez aquellos primeros ancianos a los que Pablo les habló no hicieron el trabajo correctamente y empezaron a aparecer los falsos maestros. O tal vez simplemente fue el cumplimiento de lo que Pablo había dicho, no que los ancianos hubieran fallado, sino que empezaron a surgir los falsos maestros en ese momento cuando Pablo mandó a Timoteo a Éfeso. ¿Sí? Sea lo que haya sido, lo cierto es que por la advertencia de Pablo y por el trabajo que eventualmente Timoteo haya hecho ahí, parece que la iglesia aprendió a repeler a los falsos maestros. Al menos eso es lo que vemos aquí. ¿Qué es lo que dice, hermanos, acerca de su solidez doctrinal? Bueno, en primer lugar, vea la segunda parte del verso 2. Dice, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Luego en el verso 6 dice, aborreces a los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Estos dos pasajes nos enseñan en qué consistía la solidez doctrinal que esta congregación tenía. En primer lugar, hermanos, rechazaban todo tipo de falsas enseñanzas. Por eso les digo que lo que hizo Pablo y lo que hizo Timoteo funcionó, hermanos. Los hermanos en Éfeso estaban preparados y de hecho Cristo es algo que les está elogiando aquí. Ellos, dice en primer lugar, no podían soportar a los malos. Dice, hermanos, que la palabra soportar indica
que ellos no les permitían entrar en la congregación. No les permitían entrar. Ellos habían aprendido a identificar quiénes eran los falsos maestros y entonces no los dejaban entrar. No los dejaban entrar. ¿Sí? No permitían que ellos se pusieran a enseñarle a la iglesia. No permitían que ellos tomaran parte en la enseñanza. No podían soportar a los malos. Rechazaban todo tipo de enseñanzas de ese tipo. Luego dice, ¿ya has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son? Algunos, hermanos, decían ser apóstoles, hermanos. Estos tal vez eran los lobos rapaces de lo que Pablo habló en Hechos capítulo 20. Aquellos que se creían ser apóstoles sin realidad serlo. ¿Sí? En segunda a los Corintios capítulo 11 y verso 13, fíjese lo que dice, segunda a los Corintios 11, 13. ¿Qué dice, hermanos? Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Muy bien. Pablo cuando escribe a los Corintios les dice que había quienes, algunos que eran obreros fraudulentos, se disfrazaban como apóstoles de Cristo. ¿Sí? Es decir, decían ser apóstoles y no lo eran. Pablo dice que la manera como ellos podían descubrir quién era un verdadero apóstol o no, eran las señales de apóstol. Si una persona decía ser apóstol, había que probarlo. Ah, usted dice que es apóstol, a ver, bueno, haga una señal de apóstol. ¿Cuál era la señal de los apóstoles? ¿Cuál era la señal que distinguía o el milagro que distinguía a los apóstoles? A ver, hermano Miguel, ¿cuál sería? Muchos otros podían hacer milagros también, hermano Carlos, así que no era un cualquier milagro, era un tipo especial de milagro que los apóstoles hacían que nadie más podía hacer. ¿Cuál era, hermana Olga? Transmitir los dones milagrosos a otras personas. Esa era la forma. Por eso Pablo dice, hay señales de apóstol, y estos falsos maestros no pueden hacer esas señales de apóstol. Los de Éfeso habían aprendido a distinguir quién era un verdadero y quién era un falso apóstol. Vea primera de Juan capítulo 4, verso 1. Primera de Juan capítulo 4, verso 1. Primera de Juan 4, 1. Se lo voy a encargar ese a hermana Juanita. Puede leerlo, hermana. Primera de Juan 4, 1. Amados, no creas a todo espíritu, sino a probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muy bien. Juan ahora recomienda algo parecido aquí. Dice, ustedes tienen que probar a los espíritus, es decir, probar a las personas para ver si en realidad son personas de Dios o no. ¿Por qué, Juan? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Dentro de esos estaban estos que, dice el Señor, decían ser apóstoles y no lo eran. Pero la iglesia en Éfeso, hermanos, había podido probar a los que decían ser apóstoles y no lo eran. Y dice, note, y los has hallado mentirosos. Esta era una congregación, hermanos, que tenía una solidez espiritual tan grande que no solamente, hermanos, rechazaban a los falsos maestros, conocían la Escritura plenamente y podían defender la Escritura plenamente porque la conocían al punto de que podían hallar mentiroso aquel que no era apóstol. Podían probar los espíritus y saber si eran de Dios o no eran de Dios. Un hermano, cuando estábamos en la escuela de predicación, una vez preguntó y le dijo a uno de los hermanos instructores, le dijo, yo quisiera, hermano, que usted nos pudiera explicar todas las falsas doctrinas que hay en el mundo. ¿Por qué? Dice, bueno, porque así yo voy a poder saber cuando una persona está diciendo la verdad o no, bíblicamente hablando. El hermano le contestó, el hermano instructor le contestó y le dijo, no necesitas en realidad conocer todas las falsas doctrinas que hay en el mundo. Lo que necesitas conocer es la verdadera doctrina del Señor. Porque una vez que una persona conoce perfectamente la doctrina de Cristo, va a poder distinguir qué cosa es verdadera y qué cosa es falsa. Así de sencillo, hermanos. Los hermanos de Éfeso habían hecho esto. Ellos, hermanos, además estaban preocupados
por la influencia de los falsos maestros. Por eso dice en el 6, aborreces las obras de los nicolaitas, a los cuales dice el Señor, yo también aborrezco. No vamos a hablar mucho ahora de los nicolaitas porque se va a mencionar más adelante en otra carta, pero lo que está dando a entender aquí era una secta, hermanos, que había, que enseñaba cosas impías, que enseñaba a la hermandad a cometer pecados, ¿sí? Bueno, dice aquí Jesús que ellos aborrecían esto. Es decir, en otras palabras, estaban preocupados por la influencia negativa, por la influencia maligna, por la influencia impura que pudiera entrar a la iglesia producto de estos que practicaban cosas que a Dios no le agradan. Así que era una iglesia que tenía una solidez doctrinal tremenda. Cuando oímos de esta iglesia, entonces pudiéramos decir, oye, una iglesia que trabaja arduamente, y una iglesia que no se cansa, y una iglesia que está constantemente sirviendo, y una iglesia que además tiene una solidez doctrinal tremenda, que no hay ahí nada que pueda significar como que están dándole entrada a falsos maestros, que cuide inclusive de la influencia mundana que pueda haber para sus miembros. ¿Esta iglesia está perfecta? ¿Sí? Bueno, ante nuestros ojos, ¿verdad? Pero no ante los ojos del Señor. Por eso es importante que entendamos por qué a Jesús se le describe como el que tiene las estrellas en la mano, la iglesia en la mano, y el que anda en medio de los candeleros de oro. Porque Él conoce todo lo que pasa en la iglesia. Y esta iglesia, hermanos, entonces tiene también algo que el Señor le va a censurar. ¿Sí? Aparentemente todo está bien, pero en realidad no todo está bien. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, veamos ahora lo que dice el verso 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Sí? Pueden imaginarse, hermanos, cuando la iglesia en Éfeso recibió el libro de Apocalipsis y empezaron a leer el capítulo 1 y luego pasaron al capítulo 2 y oyeron que decía, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Y decíamos en la clase pasada, luego todo el mundo se debió de haber puesto alerta para ver qué el Señor mandaba decir a ellos. Y cuando empieza a decir en el verso 2, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, conozco que no puedes soportar a los malos, y sé que has sufrido y que has tenido paciencia, y que no has desmayado, hermanos. Yo creo que cada miembro ahí se sintió en las nubes, casi como diciendo, estoy preparado y listo para que si el Señor viene por mí esta noche. Pero cuando siguió leyendo, el que lo haya estado haciendo, y dijo, pero todo el mundo, hermanos, también debió de haber reaccionado. Creo que todavía en mayor medida que cuando oyeron que decía, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Pero, y luego cuando escuchan que dice, tengo contra ti, ¿verdad? A nadie nos gusta que nos digan nuestros errores, ¿verdad? A nadie. ¿Sí? A nadie nos gusta que nos señalen en dónde estamos mal. Pero el Señor nos ama tanto, hermanos, que nos dice cuáles son nuestros errores, para que podamos corregirlos y podamos estar bien delante de Él. ¿Sí? Así que les dice a ellos, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué significaba eso de haber dejado su primer amor? En primer lugar, le debo decir que no dejaron de amar la verdad. Ellos amaban la verdad, la defendían a capa y espada. ¿Sí? No dejaron de amar la obra. Ellos servían a la obra con arduo trabajo y no desmayaban. Entonces, ¿qué significaba que habían dejado su primer amor? Básicamente, hermanos, significa que ellos dejaron de servir con amor. Hay muchas cosas implícitas dentro de esto, ¿sí? Algunos piensan que también pudo significar esa frase que ellos ya no se amaban entre sí como hermanos. Pudiera ser. Otros piensan que se refería más bien a que ya no amaban a Dios y a Cristo. Pudiera ser también. Sin embargo, hermanos, el trabajo que ellos hacían y la solidez doctrinal que ellos tenían, creo que descarta cualquiera de estas dos cosas.
Ellos se amaban unos a otros. Parte del servicio que nosotros tenemos que hacer en la iglesia tiene que ver con que sirvamos los unos a los otros. Muchas de las cosas que hacemos en la iglesia en realidad sirven o demuestran el amor y el cariño que le tenemos a los demás hermanos. Así que probablemente no tenga que ver nada de eso, sino más bien con dejar de servir por amor. ¿Sí? Algunos piensan que en realidad lo que Jesús está diciendo es que ellos dejaron su entusiasmo, ellos perdieron su intensidad, perdieron su pasión que tenían en los primeros años de ser cristiano. En las notas que leemos para hacer esto, el hermano pone el ejemplo de un matrimonio, como cuando se va haciendo viejo el matrimonio, pues se pierde la intensidad, se pierde la pasión, se pierde toda aquella emoción y entusiasmo que se tenía en los primeros años. Por eso dicen, hay que volver a regar el jardín, ¿verdad? Hay que volver a regar el jardín para que florezca nuevamente, ¿verdad? Entonces, tal vez esa pudiera ser una buena ilustración de lo que pasó realmente con esta iglesia. Ellos, hermanos, en realidad habían dejado de estar entusiasmados por Cristo. ¿Sí? Tal vez el gozo aquel que experimentaron cuando se bautizaron, el entusiasmo que tenían de los primeros días después de bautizados, que querían hablarle a todo el mundo de Cristo, que querían hacer muchas cosas por Cristo, que en realidad estaban enamorados del Señor y se la pasaban día y noche leyendo la Escritura y conociendo más de Cristo, y a lo mejor hasta te pusiste la meta de leer todos los evangelios y todo el Nuevo Testamento o todo el Antiguo Testamento. Parece ser que eso había desaparecido. ¿Sí? No había entusiasmo, no había intensidad. La pasión de los primeros años, hermanos, estaba viniéndose a menos. ¿Sí? Ahora, en realidad, hermanos, estaban dominados por la rutina. Dominados por la rutina. Habían dejado el amor por el deber. ¿Por qué se reunían? Porque debían reunirse. ¿Por qué trabajaban? Porque debían hacerlo. No se reunían porque amaban reunirse. No se reunían, no servían porque amaban servir, sino porque debían hacerlo. La rutina les había ganado. ¿Sí? Iban a la reunión porque no había otra cosa más que hacer más que eso. Porque lo habían hecho toda la vida así. Porque tenían tal vez 30, 40 años de hacerlo así. Este es el gran riesgo, hermanos, en el que podemos caer los cristianos, especialmente los que tenemos muchos años en la iglesia. Podemos cambiar el amor por las cosas de Dios por el deber de las cosas de Dios. La obligación o el amor por la obligación. Este es el problema de la iglesia de Éfeso, hermanos. Fueron dominados por la rutina. Fueron dominados por la rutina. Fíjense, hermanos. Hay algunas cosas que nosotros podemos ver en nosotros mismos, que nos pueden ayudar a darnos cuenta si en realidad el sentido estamos haciendo las cosas por obligación, o si la rutina nos ha ganado, o si es más bien el deber que nos hace tratar de ser fieles al Señor. Uno de ellos es la impuntualidad, hermanos. La impuntualidad es una señal inequívoca de que nos falta pasión, que nos falta intensidad, que nos falta ánimo, que nos falta gusto por las cosas del Señor. ¿Sí? Por eso creo que el hermano hace bien en comparar a un matrimonio con la emoción que se tenía al principio y cómo esa emoción se va perdiendo. Estoy seguro que voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Que cuando Honorio e Isabel se conocieron, los dos contaban los minutos que faltaban para que llegara la hora en que se iban a ver. Y si era posible estar antes, ahí estaba uno antes. Yo lo hice. ¿Sí? Yo lo hice, y yo creo que todos los que estamos casados lo hicimos así. Porque teníamos esa emoción, ¿verdad? Ese ánimo. ¿Sí? Yo no podía esperar a que llegara el sábado, hermanos, en que yo podía ver a la hermana Carmen. No podía esperar. ¿Sí? Yo creo que si me acostaba el jueves deseando que el viernes no existiera y que fuera ya sábado, ¿verdad?
Casi así, ¿verdad? Porque había una emoción tremenda. ¿Sí? Tratábamos de no ser impuntuales. Porque cuando vinimos a Cristo, hermanos, éramos muy puntuales. Y ahora ya no. Has dejado tu primer amor. Otra señal de eso, hermanos, es la irreverencia. La irreverencia también es parte de haber dejado, de que lo que nos indica que nos hemos relajado en el amor con el Señor. ¿Sí? Muchas personas, hermanos, vienen a la iglesia y vienen de grupos donde han sido fieles y ahí demostraban una reverencia tremenda por las cosas de Dios. No se podía mover una mosca porque ya eso era mal visto. Y cuando llegan aquí a la iglesia del Señor, hermanos, no estoy hablando de San Bernabé, estoy hablando de la iglesia del Señor. Cuando llegan a la iglesia del Señor, llegan así, con ese celo. Pero luego te ven a ti y me ven a mí, que somos irreverentes, que estamos hable y hable en la reunión, que estamos entre y sale en la reunión, que estamos platicando entre nosotros. Y dicen, no, pues entonces yo creo que eso está bien. ¿Sí? Y se va perdiendo eso. Se va perdiendo esa reverencia. Un hermano me decía, no concibo que ustedes coman dentro del edificio. ¿Sí? Bueno, el hermano no vamos a decir que es pecado comer dentro del edificio, definitivamente que no. Pero les digo esto para que vean hasta dónde él veía la necesidad de tener reverencia cuando estamos reunidos para Dios. ¿Sí? La adoración es algo que a Dios le agrada que lo hagamos como Él quiere. ¿Sí? Cuando somos irreverentes, hermanos, también es muestra de eso, de que hemos perdido el ánimo, la pasión, la intensidad, el gusto, la emoción por agradarle a Dios en todo. Otra señal de eso, hermanos, también es la somnolencia. No estoy hablando de los hermanos ancianitos, hermanos, que ya difícilmente batallan el quedarse despiertos. No estoy hablando tampoco de los hermanos que están enfermos. Hay hermanos enfermos aquí que de repente, en toda la iglesia, que de repente están tomando su medicamento y ese medicamento les hace tener sueño. No estoy hablando de ellos. El Señor lo sabe. ¿Sí? Estoy hablando de aquellos que estamos jóvenes todavía. Bueno, sí, tú muy joven, ¿verdad? Los que estamos jóvenes todavía y que no deberíamos de estar durmiéndonos, hermanos. Deberíamos en realidad disfrutar el momento en el que estamos aquí y estamos meditando en la palabra de Dios. Estamos alimentando nuestro espíritu. Estamos llenándonos de la voluntad de Dios. Estamos llenándonos del conocimiento de Cristo. Estamos tomando herramientas para poder enfrentar la lucha que tenemos afuera contra el enemigo de nuestras almas. ¿Sí? Pero la somnolencia, hermanos, es algo que es señal de que hemos perdido el primer amor. También, hermanos, la negligencia. La negligencia. Es decir, hermanos, cuando ya nos da lo mismo, ¿verdad? El hermano dice, sí, pero sí, déjalo, siempre dice. Negligencia. O cuando decimos, no, sí voy a ir, ¿verdad? Pero, mejor no voy. Negligencia. ¿Sí? El profeta en el Antiguo Testamento dijo, maldito el hombre o el que sirviera a Jehová negligentemente. ¿Sí? ¿Qué es lo que la Escritura demanda de nosotros, hermano? Bueno, vean lo que dice Romanos 12:11. Romanos 12:11. Romanos 12:11. Hermano Ángel, ¿puede leerlo, hermano? Lo esperamos, hermano, no se preocupe. Romanos 12:11. 12. Capítulo 12, versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezoso, fervientes en el espíritu, servidores al Señor. Ok, fervientes en espíritu. Dice, lo que se requiere diligencia, no perezosos, sino dice fervientes en espíritu, fervorosos, hermanos, hirviendo por el Señor, con un ánimo, hermanos, que se desborda, como cuando pones una olla a hervir y le pones mucha agua y luego la tapas y luego el agua empieza a tirarse, empieza a estar en ebullición, ¿verdad? Eso es lo que Dios desea, hermano. Dios desea cristianos que estén en ebullición.
estén desbordándose por las cosas de Dios. Así que somos mandados nosotros a ser fervorosos en espíritu, hermanos. Esto sería la contraparte, hermanos, a haber perdido o haber dejado el primer amor. La labor, hermanos, que nosotros hacemos en la iglesia debe de ser una labor que esté motivada por el amor. ¿Sí? Eso es, hermanos, lo que a Dios le agrada. ¿Qué dice primera a los Corintios capítulo 13? Capítulo 13, verso 1 al 3. Vamos a primero a los Corintios, capítulo 13, verso 1 al 3. Fíjense lo que dice ahí en primero a los Corintios 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, ¿qué dice? Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que transportase o que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, nada me sirve. ¿Sí? El amor, hermanos, es el camino más excelente. ¿Sí? El amor es el mayor o el mejor motivador que debemos tener los cristianos. La iglesia de Éfeso tenía muchas cosas buenas, servía bastante, defendía la doctrina fielmente, pero el problema es que hacía ya las cosas rutinariamente. Había cambiado el amor por el deber. Ya no había en ellos el ánimo, el entusiasmo, la emoción de aquellos primeros años de ser cristianos. ¿Sí? Así que entonces eso es la censura. Ahora vean la advertencia y la amenaza que el Señor le da a esta congregación. ¿Estaba todo perdido? ¿No? Vean la advertencia que les dice en el verso 5. Fíjense, hermanos, lo que dice el verso 5. Alguien que lo lea, hermanos. ¿Recuerda? Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar, si no te hubieres arrepentido. Primero hay una advertencia que consiste de 3 cosas. La primera, este fue el tema del sermón de anoche en Sierra Ventana. Recuerda de dónde has caído. ¿Sí? Luego la segunda, arrepiéntete. Y la tercera, haz las primeras obras. Recordar de dónde habían caído, hermanos, la palabra recordar significa literalmente ejercitar la memoria. Es como cuando nosotros decimos, no me acuerdo dónde dejé esto. Hombre, haz memoria de eso. Haz memoria, a ver dónde la dejaste. Recuerda, haz memoria. Ejercita tu mente. Trata de recolectar el pasado para que veas dónde has caído. ¿Sí? Note que aquí, hermanos, ellos lo que deberían recordar eran sus primeros días como cristianos. Recuerda cuál era la emoción. Recuerda cuál era el entusiasmo. Recuerda cuál era el ánimo que tenías y que has perdido. Ellos podrían tal vez recordar también lo que el Señor había hecho por ellos. Podían recordar el celo inicial que tenían por Cristo y compararlo con la apatía que ahora tenían. Había que entonces recordar dónde estaba el problema. ¿Es usted o somos usted y yo alguien que ha perdido su primer amor? Lo primero que tiene que hacer es recordar dónde está el problema, dónde ha caído, qué es lo que lo ha llevado a ser impuntual, qué es lo que lo ha llevado a ser irreverente, qué es lo que le ha llevado a perder el ánimo, qué es lo que le ha llevado a ser un hombre somnoliento, qué es lo que lo ha llevado a ser negligente. Recuerde qué es lo que ha causado eso. Y luego dice, arrepiéntete. El arrepentimiento, hermanos, es definido como un cambio de pensamiento. Pero ese cambio de pensamiento es producto de una reflexión. Por eso es que primero el Señor les dice, recuerden, reflexiones de dónde han caído. Cuando tú reflexiones de dónde has caído, entonces tienes que arrepentirte. Y el arrepentimiento consiste en un cambio de pensamiento que viene seguido de una reflexión y que se ve reflejado en un cambio de hechos.
o de acciones. En Isaías capítulo 1, versos 16 y 17, Dios habló ahí al pueblo acerca del verdadero arrepentimiento. Dios dijo que el arrepentimiento verdadero consiste en dejar de hacer lo malo y empezar a hacer lo bueno. Así que ellos deberían de arrepentirse, cambiar su mente, pero además, hermanos, deberían de hacer las primeras obras. En otras palabras, deberían de producir los primeros frutos que tenían como cristianos. No se da a entender aquí que tenían que volver a bautizarse o volver a escuchar el Evangelio y bautizarse otra vez, no. Aquí las primeras obras, hermano, se refiere a aquellas primeras obras que tuvieron ya como cristianos y que hablaban de su celo, de su energía, de su entusiasmo, de su vigor, de su ánimo, de su enamoramiento que tenían por las cosas de Dios. Esas son las primeras obras. Recuerda, hermana Tere, las primeras obras. Recuerda, hermana Migdalia, las primeras obras. Recuerda, Pech, las primeras obras. Recuerda, Mando, las primeras obras que tenías cuando empezaste a ser cristiano. ¿Sí? Debemos recordar eso, hermano, para dejar, hermanos, de estar en este estado en el que estaba la iglesia de Éfeso, habiendo dejado atrás el primer amor. ¿Les costaba trabajo, hermana Mari, ir hasta 3 caminos desde aquí cada domingo? Sí, estoy seguro que sí. ¿Recuerda a qué hora se levantaba? ¿A qué hora regresaba? Recuerde eso. Recuerde por qué lo hacía, por qué estaba entusiasmada con eso. ¿Sí? Cada uno tenemos algo en especial que nos motivaba grandemente en aquellos primeros días como cristianos. ¿Recuerda, hermano Juan, y a cuántas personas usted no dejaba sin cabeza ahí en la sala de belleza, hermano, para hablarles del Señor? Recuerde eso. ¿Sí? ¿Recuerdas, Mari, que no querías parar de estudiar la Biblia conmigo? Recuerda eso. ¿Sí? Hablo de los que conozco, hermano. Hablo de los que conozco. ¿Sí? Debemos recordar eso. ¿Sí? Recuerdo cuando la hermana Isabel leyó lo que decía, ¿qué impide que yo sea cristiano? Y dijo ella, ¿qué impide que yo sea cristiana? Yo recuerdo su emoción. Tengo la expresión de su rostro grabado aquí en mi mente. No tenemos por qué perder eso, hermano. Por eso es que el Señor le dice esta advertencia. Recuerda dónde has caído, arrepiéntete y vuelve al principio. Haz las primeras obras. Y luego le dice también, hermanos, una amenaza. ¿Qué pasa si no lo haces? Vendré pronto a ti. Y esta venida, hermanos, no se refiere a la segunda venida del Señor. Se refiere, como dice el hermano Kaufman, a una venida en juicio providencial del Señor para ajustar cuentas con la iglesia. ¿Sí? Si no vienes, vendré pronto a ti para enjuiciarte. ¿Y qué haré? Quitaré tu candelero de tu lugar. Quitar el candelero del lugar, hermanos, está hablando de hacerte desaparecer como iglesia. Hoy en Éfeso, hermanos, hay solo ruinas. Hay solo ruinas. En algún momento esta congregación desapareció. ¿Qué nos garantiza que San Bernabé va a existir dentro de 100 o 200 años, hermano? Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz tus primeras obras. Era una iglesia que tenía muchas cosas positivas, pero era una congregación que estaba enferma del corazón. Y si estaba enferma del corazón, podía morir. ¿Estamos enfermos del corazón, hermanos? ¿Hemos perdido nuestro primer amor? Si no hubiéramos perdido nuestro primer amor, este lugar estuviera lleno ahora. El domingo en la mañana no tendríamos que estar batallando para hacer el rol. ¿Sí? Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Hay que distinguir que podemos estar en un estado de enfermedad espiritual y podemos morir. Jesús es claro aquí cuando dice, si no te arrepientes, voy a quitar tu candelero de su lugar. Ojalá y que el Señor nunca quite nuestro candelero, hermanos, y que sigamos siendo siempre la iglesia que el Señor edificó. Dios les bendiga, hermanos. ¿Alguna pregunta o algún comentario hasta aquí? Discúlpenme si me tomé ahí 2 minutitos más. Hermano Ezequiel. El último, providencial. Se refiere a que el Señor, hermano, puede venir en cualquier momento y hacer un juicio sobre las personas, ¿sí?
en el sentido de que a ellos les dice, si no te arrepientes, te voy a quitar el candelero. Es decir, vas a desaparecer como iglesia. O sea, el Señor no iba a esperar hasta que Él venga por segunda vez para dar el castigo que ellos merecían, sino que aún antes que el Señor venga, el Señor puede estar castigando o llevando a cabo juicios contra los que se rebelan contra su voluntad, ¿sí? Pero eso es simplemente una expresión, ¿no?, que dice una venida providencial en juicio, es decir, no viene milagrosamente, ¿verdad?, sino es producto de la providencia de Él. O sea, Él provee esa posibilidad o esa acción para que la iglesia desapareciera de ahí. ¿Ok? A eso se refiere. ¿Ya? ¿Alguien más, hermanos? Bueno, si no, hermanos, Dios les bendiga. Hay un himno que está ahí preparado y luego tenemos la oración final.